Tal vez cuando se te viene a la mente desastre nuclear pienses en Chernobyl o Hiroshima, pero ¿qué pensarías si te dijera que hubo uno con mayor alcance y con víctimas incalculables? Y lo peor de todo es que sucedió aquí en México. Permíteme contarte la historia del peor accidente nuclear que ha sucedido en la historia. No solo por el número de víctimas, sino por el extenso alcance que tuvo este incidente. Esto es Me dicen Chris y espero que te guste. Corría el año de 1977. Un hospital médico de especialidades adquirió de manera ilegal una máquina de radioterapia a muy bajo costo, que sin importar que dicho aparato presentaba desperfectos de fábrica, el hospital la compró por el monto de $1,600. El señor Vicente Sotelo Alardín, entonces empleado de intendencia del centro médico, le sucedería algo que cambiaría la historia. Ese día su jefe por desconocimiento le regalaría una máquina para que la desamblara y la hiciera chatarra. Sutilmente él y su compadre a martillazos comenzaron a desmantelar dicha máquina para llevársela al fierro viejo. Por desconocimiento no sabían que contenía un cabezal con gránulos de cobalto 60. Y si te preguntarás qué es cobalto 60, es un material sintético altamente radioactivo que emite rayos gamma. Entonces martillazo a martillazo iban destruyendo la máquina, lo que ocasionó que parte del material radioactivo quedara disperso por todo el lugar. El ambiente fluorescía y a pesar de que hacía frío, sentían un calor algo raro. Y en sus bocas se sentía un sabor como a metal. Ya desarmada, la máquina procedieron a subirla con las manos a su camioneta Datsun para llevarla al yonque. Durante el camino se fueron cayendo perdigones de cobalto, así contaminando toda la ruta. Dichos trozos se adherían a los demás carros y así llevándolos a distintos lugares de la ciudad. Mientras tanto, el señor Vicente empezó a sentirse mal. Empezaron a darle náuseas, mareos y hasta leves quemaduras en la piel por la exposición al material radioactivo. A pesar de que el material era luminoso y muy raro, Vicente pudo vender todo esto en el Yonke Fénix, recibiendo la cantidad de $1,500 por dicha venta. Rumbo a casa, la camioneta empezó a tener desperfectos, lo cual lo obligó a estacionarla enfrente de la casa de su compadre. Pero como México, le robaron la batería al carro, lo que obligó a mantenerla estacionada más de 40 días en dicho lugar, sin saber que esto también expondría a los ciudadanos que vivían alrededor de donde se quedó la camioneta. Mientras tanto, en el Yonke Fénix, por el uso de electroimanes para manipular toda la chatarra, fue contaminando todo el lugar por los gránulos de cobalto 60. Esta chatarra fue enviada a varias fundidoras del estado, como Aceros Achiza, que se dedica a la elaboración de varillas de construcción, y Falcon, un fabricante de soportes para mesas. Se estima que para 1984 las varillas y los soportes ya habían sido exportadas a Estados Unidos y el interior de la República. El 16 de enero, un camión cargado con toneladas de base para mesa contaminadas, al intentar volver a su ruta dio una vuelta en U por el laboratorio nuclear Los Álamos, activando las alarmas de dicho laboratorio. Esto dio pie a que Estados Unidos empezara una investigación para localizar aquel carro que había activado las alarmas. Al día siguiente lograron contactarse con la compañía para saber la ruta del chofer. Así ellos consiguieron toda la ruta del chofer, dejando un mensaje en cada una de las paradas que el chofer hacía sin éxito alguno. Al día siguiente las autoridades lograron localizar al chofer en un motel y con un operativo tipo a la Monster Inc. custodiaron a él y al camión. 2 días después del hallazgo, las autoridades de Estados Unidos dieron un aviso a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas. Las autoridades, al momento de recibir el reporte, implementaron un fuerte operativo para poder localizar y neutralizar todo el material radioactivo. Claro que no, es México, por Dios. Se dieron cuenta mucho después. Hasta 10 días después, las autoridades encontraron la camioneta con altas emisiones de radiación en una colonia muy poblada, la cual fue expuesta durante todo el tiempo por la radiación. Pero se preguntarán qué tanto pudieron haber sido afectada la población. Para ponerlos en contexto, la medición de radiación se mide en REMS. Los rayos X emiten 0.2 REMS.
A 75 rems empiezas a sentir mareos y náuseas. Y si alguien es expuesto de 300 en adelante, puede ser mortal para el 50% de la población. Entonces dirás, ¿cuántos rems emitía la camioneta? Pues la mínima cantidad de 1000 rems por hora. Por un operativo de la Brigada de Salubridad que se dedicó a medir y sacar muestras de sangre a la población de alrededor, se detectaron a más de 200 personas con niveles muy altos de radiación. Aunque la camioneta fue remolcada del lugar, ya había dejado sus estragos. Muchas personas presentaban mareos, dolores de cabeza intensos, y el efecto, aún sin haber tenido contacto directo, pudo sentirse, pues la radiación alcanzaba un radio de más de 5 cuadras, que ocasionó muchos problemas a la población del lugar. Y a largo plazo también se sintieron los estragos, porque se detectó un incremento inusual de malformaciones al nacer y otros problemas en gestación. A pesar del peligro que representaba la camioneta, te preguntarás qué pasó con ella. La metieron en un búnker bajo tierra, con paredes de plomo. Claro que no. La mandaron a un parque llamado El Chamizal, algo así como Chapultepec en el Estado de México o el Bosque de la Ciudad aquí en Mexicali. Y si pensabas que en el parque pusieron alguna protección, pues te equivocas. Lo único que le pusieron fue un cerco de malla y 2 guardias para que la custodiaran. El problema es que también los guardias empezaron a sentir los estragos de la radiación. El equipo de salubridad, al recorrer la colonia donde se había encontrado, dieron con Vicente, el cual ya había creado muchas enemistades por todo lo sucedido, porque iban médicos a sacarle sangre a las personas, y muchas de esas personas, al recibir el resultado de que estaban contaminados con radiación, no podían hacer más porque tampoco tenían dinero para las medicinas. Y aparte, pues decían, tenemos que ir a que nos haga los análisis y todavía no nos regalan las medicinas. Muchas veces no tenemos dinero para solventar todo eso, entonces ya ni vamos. Al localizar a Vicente, dieron con que la camioneta era propiedad del Hospital de Especialidades del Estado, pero no declaró que había desmantelado una máquina porque en realidad no sabía ni siquiera qué era esa máquina. La CNSN, al ir al hospital, no encontraron rastro que hubiesen tenido la máquina con cobalto 60, porque si recordarán, dicha máquina fue comprada de manera ilegal. Después de mucha investigación por parte del gobierno de Estados Unidos, dieron con la factura de la compra de dicha máquina, el cual al principio el Hospital de Especialidades ya había negado, pero al verse acorralado tuvo que decir la verdad. Ya el hospital, al verse con todo este problema, llamaron a Vicente para que firmara una responsiva de que él se había llevado la máquina. Al principio Vicente se negó, pero por toda la presión que ejercieron los directivos y abogados del hospital no tuvo más de otra que firmar. Durante la investigación se dieron cuenta que no solo Achisa y Falcon recibieron parte de la chatarra con material radioactivo, sino que también las empresas Fundival en Durango, Alumetales en Monterrey y Duracero en San Luis Potosí, las cuales se calculan que habían producido 30,000 bases para mesas y 6,600 toneladas de varilla para construcción. El 20 de enero de 1984 empezaron los trabajos de descontaminación y resguardo de todo el material radioactivo que fue distribuido por dichas empresas. Durante los siguientes meses fueron encontrando cada vez más material repartido por todo el país. El gobierno de Estados Unidos también logró localizar el 90% de todo el material exportado y fue devuelto a México. En febrero de 1984, la CNSN identificó un predio en el desierto en Samalayuca, cerca de la estación del ferrocarril, para la construcción de un cementerio, donde alejarían muy buena parte del material encontrado. En ese entonces el gobierno federal mandó un subsidio de dinero para dicha construcción de los cementerios, pero por parte de la corrupción mucho de ese dinero nunca llegó o llegó mucho, entonces la construcción de los cementerios no fue de la manera más adecuada y no cumplían con las normas para poder retener todo ese material radioactivo. Mientras que el material encontrado en Chihuahua fue almacenado en 1984 en un lugar denominado La Piedrera. A pesar del esfuerzo, mucho del material quedó disperso por todo el país, porque mucho ya se había utilizado para la construcción de casas en diversas zonas. Y si tal vez te preguntas que esto no te pudo haber alcanzado a ti, pues te equivocas. Porque mucho del material para la construcción quedó distribuido en los siguientes estados:
en Chihuahua, en Sonora, en Sinaloa, en Baja California Norte y Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Durango e Hidalgo. Aparte de la Piedrera en Chihuahua, se crearon otros dos cementerios para el material, uno en el Estado de México y el otro cerca de Mexicali, albergando respectivamente 70 y 115 toneladas de material contaminado, que hasta el día de hoy puede que siga ahí. En el 2001 el Universal acusó que había 110 toneladas de material al aire libre contaminando gran parte de la zona. Dicho material estuvo entre 1985 y 1998 en la sierra. Después fueron trasladados a Samalayuca. Y en el 2004 la Universidad Autónoma de México reveló que los niveles de radiación en Samalayuca se encontraban altamente altos y que los residuos no tenían medidas adecuadas para su contención. Sobre este caso se tienen muchas preguntas y más que nada por la corrupción que hubo y todo lo que no se dijo en las noticias. Aparte hubo mucho desconocimiento del gobierno y la población porque todo esto era nuevo. Y sin lugar a dudas esto lo convierte en el mayor desastre nuclear de la historia, no solo por el daño, sino por la cantidad de víctimas y afectados que hubo alrededor de todo México. Y todo esto mejor conocido como el caso de Cobalto 60 de Ciudad Juárez. Esto sin duda demuestra que la realidad siempre superará la ficción. Espero el relato les haya gustado y si fue así pueden darle like, compartir. Créanme, todo esto es gratis, pero para mí no tiene precio. Y pues sin más que decir, nos vemos la próxima. Bye.